¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos semana a semana en Uchile TV, donde abordamos temas de salud y también la contingencia, lo que está pasando con la pandemia en Chile. Vamos a estar hoy día conversando con dos invitados, dos temas, ¿cierto?, que vamos a estar abordando. Tienen que ver con el calor, las olas de calor, las temperaturas, ¿cierto?, que nos sorprenden con máximas que superan de repente los 34, 35 grados. ¿Cómo enfrentar eso? Lo vamos a estar hablando y abordando con un interesante invitado. También las proyecciones en torno a la pandemia, qué pasa con la variante Omicron, esta combinación de Delta, Omicron. Bueno, de eso y más vamos a estar también hablando en un ratito más, en unos minutitos más, acá en el programa. Recuerde que estamos, cierto, acompañándole a través de la señal digital en el 11.2 en la región metropolitana y también en todo nuestro país, de donde usted quiera nos puede ver a través del streaming, que es uchiletv.cl. Usted puede ahí ingresar a nuestro sitio y puede ver y seguir la programación de nuestro canal durante todo el día. La programación, cierto, que incluye otros espacios, cultura también, arte y también la convención, cierto, y el desarrollo de este proceso tan importante para nuestro país. También están nuestras redes sociales, como siempre aparecen, cierto, en pantalla, para que usted se comunique con nosotros y también nos pueda escribir y sugerirnos algún tema si quiere, cierto. Estamos en verano, estamos en vacaciones, algunos ya disfrutando de el merecido descanso y se están acompañando con nuestro programa. Aquí comienza una nueva edición entonces de Con Ojo Clínico en Uchile TV. Ojo con la pandemia, nuestra sección, y para introducirnos, cierto, a lo que va a ser nuestra primera entrevista, Aldo Vidal nos preparó, cierto, un resumen de lo que ha sido esta última semana en torno a el aumento de casos, cierto, que hemos visto y que preocupa también a las autoridades, las nuevas variantes, el plan de vacunación de nuestro país. De eso y más en el siguiente reporte que nos preparó Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. Sobre 4.000 casos nuevos diariamente se han reportado en Chile. Esto significa un aumento de un 87% respecto a semanas anteriores. Se trata de la mayor alza en más de 20 meses. Además, según un informe del profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, se prevé que el lunes 24 de enero comenzarían a reportarse unos 15.000 casos diarios. Este sería un nuevo máximo desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, el 3 de marzo de 2020. El profesor Canals estuvo en Con Ojo Clínico hace algunas semanas y en ese momento nos explicó cómo se proyectaba el verano. Yo creo que es muy importante, sobre todo en periodo estival, descentralizar la gestión, es decir, dar el grado de libertad a las regiones y a las localidades a la toma de medidas particulares de acuerdo a las realidades locales. Recordemos lo que vimos el año pasado en Cachagua y en otros balnearios, donde las aglomeraciones produjeron brotes locales que fueron muy importantes. Hasta ahora, las regiones donde más se ha propagado el virus son Antofagasta, Tarapacá y la región metropolitana. En este escenario, Chile inició la vacunación de una cuarta dosis contra el COVID-19 y se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar la cuarta dosis y el segundo a nivel mundial después de Israel. Así, las personas inmunocomprometidas mayores de 12 años podrán recibir esta segunda dosis de refuerzo y en febrero podrán acceder a ellas todas las personas mayores de 55 años que recibieron la tercera dosis de la vacuna hace 6 meses. En el ámbito internacional, México confirmó el primer caso de flurona, la coinfección de COVID con influenza. Dentro de la región, Brasil y Perú también han registrado casos de esta nueva mutación. Y usted ya está viendo en pantalla a nuestro invitado. Él es Sergio Bechinger, él es doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile y también académico de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Talca. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en Con Ojo Clínico. Hola, ¿qué tal? Al contrario, un gusto. Profesor, hay harto que hablar sobre esta variante, ¿cierto? Omicron, ya vamos cerca de los 2 meses de su aparición, ¿cierto? Explicar primero, en primeros términos, en qué consiste, por qué es tan contagiosa, cómo funciona esta variante del coronavirus.
Bueno, esta es la última, bueno, era hasta hace poco la última variante de la que se tenía noticia, ahora se sabe de nueva, pero digamos todavía sigue siendo la que ocupa el centro de atención. La principal, entre comillas, novedad es que esta variante acumula más de 40, casi 50 mutaciones, en general distintas a las variantes anteriores. Tiene presente algunas mutaciones presentes en variantes anteriores peligrosas, como ustedes recordaron el caso de la beta y la delta, pero no deriva, según los análisis genéticos, no deriva de esos linajes, sino simplemente comparte mutaciones como esa. Y la gracia, entre comillas, es que dentro de esas como 52 mutaciones totales que le encontraron, 32 están en la proteína de espícula, la S. Ustedes recordarán que esa proteína que es súper importante para la unión del virus a la célula a la cual infecta a través del receptor AC2 y también posteriormente para su internalización. Y además la proteína S es tremendamente relevante para lo que es el reconocimiento antigénico por parte del sistema inmunitario. Por lo tanto, mutaciones en esa proteína tienden a ser claves, no todas, pero muchas de ellas, para una mayor infectividad del virus y mayor evasión del sistema inmunitario. Y por eso es que la OMS rápidamente la clasificó como variante de preocupación. Ustedes recordarán, tenemos las variantes de vigilancia, que son como las menos peligrosas, las variantes de interés, aquellas que tienen algunas mutaciones que uno dice, ok, ojo, que tiene mutaciones que en otras variantes han demostrado ser potencialmente más peligrosas, y las de preocupación, las que ya claramente demuestran, al estudiar su presencia en la población, de que contienen elementos como una mayor tasa de contagio, mayor letalidad, etcétera, que la hacen ya más peligrosa, que es el caso de la Omicron para lo que es el nivel de contagio. Profesor, y puntualmente en el caso de Chile, ¿cómo ha sido su desarrollo? Esta variante, cierto, llega a nuestro país, comienzan a registrarse los primeros contagios y al parecer, al igual que en otros países, cierto, al ser una variante que se contagia más rápido, cierto, su nivel de contagiosidad es más alto. ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Cómo lo ha visto usted también durante estas últimas semanas? Bueno, justamente, si hay algo, hasta hace poco también recuerdo unas entrevistas que di a principios de diciembre, cuando recién empezábamos a hablar más de la Omicron, decíamos todo podría ser, porque todavía eran muy pocos los casos, pero hoy ya podemos decir con certeza de que efectivamente es más contagiosa, es mucho más contagiosa que la variante anterior, incluyendo que la Delta, que era la que dominaba. De hecho, todo indica que la Omicron va a desplazar sí o sí a la Delta. Esto es parte de la evolución natural, no solamente de los virus, sino de cualquier microorganismo que, digamos, tenga una mayor tasa de reproducción, un mayor éxito a nivel, digamos, del ecosistema que está invadiendo. Así que desde ese punto de vista es esperable. Respecto a la letalidad, no está tan claro, aparentemente es menos letal que la variante Delta y otras, pero ojo, que esa menor letalidad que se observa, con lo cual yo estoy de acuerdo, está como un poco enmascarada, porque no da lo mismo una variante nueva, la letalidad de una variante nueva en una población con poca tasa de vacunación versus una población con alto porcentaje de vacunación. También la mortalidad y la letalidad, que no son lo mismo, pero digamos, son como parientes, son sinónimos, claramente pueden ser distintos. Entonces, aquí estamos observando una variante que puede ser tan o más letal que las variantes iniciales, o puede que un poquito menos letal, pero la gracia está en que frente a una población vacunada ha demostrado que tiene una menor letalidad. En Chile se ha comportado, yo diría que hasta hace poco tal como esperábamos. No sé si recuerda usted que muchos investigadores, investigadoras y especialistas han dicho, o sea, el brote se viene. Son muy pocos los que dijeron, no creo que haya un brote porque estamos bien vacunados. La gran mayoría dijo, el brote se viene. Pero lo que sí nos ha sorprendido es que es más rápido incluso de lo que esperábamos. Yo mismo recuerdo en una última entrevista, estimamos, no porque sea antojadizo, sino que en base a lo que estábamos viendo, incluso un investigador que trabaja en modelamiento y simulación, decía que los modelos matemáticos establecían que aproximadamente a fines de febrero probablemente íbamos a tener el pic de contagio, pero todo indica que parece que se va a adelantar. Quizás ya a fines de enero, principios de febrero tengamos ese pic de contagio. Así que si podría resumir, la verdad es que por un lado esperábamos la mayoría este brote, pero la verdad es que ha sido más rápido de lo que esperábamos. Lo bueno es que ha mantenido unas tasas de hospitalización y muerte bajas todavía. Pero ojo, hay que ver qué pasa en las siguientes semanas, porque todavía no alcanzamos el pic. Entonces hay que ver ahí qué va a pasar. Y mayor cantidad de personas contagiadas al mismo tiempo, aunque sea menos letal esta variante, igual va a traer problemas porque puede llegar a colapsar el sistema porque vamos a tener una cantidad absoluta de hospitalizados igual más alta. Así que ojo con eso. Por eso, si bien es cierto, yo llamaría a la población a estar tranquila en el sentido que efectivamente si usted está con sus vacunas al día,
todos los estudios hasta ahora indican que estamos bastante protegidos de la hospitalización y muerte, pero no se confíen. Recordemos que hay todo un porcentaje de población que no, por muy vacunado que esté, no tiene unas defensas apropiadas, están los pacientes con enfermedades crónicas, etcétera, y esos son obviamente población vulnerable. Usted señalaba vacunas al día, ¿cierto? Entendiéndose eso como las 2 dosis y también las dosis de refuerzo. Sumando a lo que hablaba usted de las proyecciones que se hacen, hace algunos días nomás, el propio presidente Sebastián Piñera, cuando se daba inicio, ¿cierto?, a esta cuarta dosis de refuerzo, o esta nueva dosis de refuerzo, ¿cierto?, él hablaba de una proyección incluso de 10.000 casos diarios. Profesor, la relación de las vacunas con esto mismo, ¿cierto?, la importancia de estar vacunado, de tener todas las dosis, de inocularse con las dosis de refuerzos que el gobierno, ¿cierto?, está administrando a través de este plan de vacunación, cuán relevante es y las consecuencias que puede tener, ¿cierto?, para quienes no tienen vacunas y que pueden colapsar el sistema, ¿cierto?, al ser quienes pueden llegar a terminar en una UCI. Correcto, es súper importante lo de las vacunas, porque aquí hay que aclarar varios puntos, que usted sabe que en todas estas cosas, mire, lo bonito, entre comillas, de la pandemia es que ahora la epidemiología y toda esta ciencia está en boca de todos. El problema es que también hay mucha desinformación o de repente se crean mitos y suposiciones que hay que aclarar. Y ojo, los científicos tampoco tenemos todas las respuestas inmediatamente, esto es ciencia en desarrollo. Créame que yo he leído con pena algunos comentarios, no míos, más que nada de otros expertos cuando están hablando, y uno ve ahí en YouTube o en CNN o en otros canales que para qué voy a mencionar, y ve que mucha gente dice, pero es que estos científicos siempre diciendo podría, porque es que tampoco no podemos dar certeza de todo. Pero sí le puedo asegurar que en base a los estudios que hay, efectivamente, la mayoría, estamos hablando del 60-70% de las personas hospitalizadas que han sido contagiadas con Omicron son personas o no vacunadas o bien con su esquema de vacuna incompleto, es decir, que tuvieron la última dosis hace demasiado tiempo atrás y como sabemos, el título, es decir, la cantidad de anticuerpos va bajando y llega a ser inefectiva para poder, digamos, prevenir no tanto el contagio, sino que de la forma más seria de la enfermedad. Entonces, claramente las vacunas han demostrado tenerlas al día, ha demostrado ser clave para disminuir la posibilidad de una manifestación grave. Y ahí hay que hacer un punto también, aparte de más contagiosa esta nueva variante, se ha demostrado que disminuye la efectividad de los anticuerpos neutralizantes que genera el sistema inmunitario, ¿ya?, con las vacunas. De hecho, creo que en un estudio mostró que Pfizer bajaba hasta el 30%. Recordemos que anteriormente con la Delta logramos hasta un 70%. Ahora con la Omicron baja un 30%. Pero la buena noticia es que con una tercera dosis vuelve a aumentar bastante cerca del 70% nuevamente, digamos, la efectividad contra el contagio. Pero recordemos de nuevo, para este tipo de virus las vacunas no previenen tanto el contagio, sino más bien la forma grave de la enfermedad, que eso es súper importante, porque no da lo mismo, obviamente, enfermarse y sufrir del coronavirus como si fuese un catarro, a quedar hospitalizado, ¿cierto? Entonces, claramente las vacunas siguen siendo muy útiles, digamos, efectivas para poder prevenir hospitalización y muerte. Tal cual. Profesor, usted lo señalaba hace unos minutitos nomás, ¿cierto?, sobre las proyecciones, hablábamos de un pic en febrero, pero parece que todo esto se podría adelantar. Según sus cálculos, ¿de cuántos casos podríamos hablar, cierto, en este pic y cuándo llegaríamos a ese momento? Hay algunas estimaciones que se hablan de 15.000 casos, algunos académicos de la Universidad de Chile, puntualmente la Escuela de Salud Pública, también lo que decía el presidente. Según su estimación, las proyecciones que usted ha podido realizar con lo que estamos viviendo en estos días. Sí, mira, hasta hace poco yo le habría dicho, no creo que más de 6.000 a 9.000 casos, pero así como está la cosa, perfectamente podríamos superar los 10.000. Así que yo creo que por ahí va a andar, en base a lo que hemos visto y cómo va progresando el PIC, porque uno más o menos ve la pendiente del PIC y dice ya, debería llegar hasta aquí, viendo también lo que ha pasado en otros países. Pero es difícil, honestamente, esto de las proyecciones, uno puede hacer muchos modelos y todo, pero también tiene su poco de arte, en el sentido de que uno solamente puede suponer con lo que tiene. Así que yo, si me pregunta a mí, en base a las estimaciones y vemos cómo va subiendo, yo esperaría bordear los 10.000. Esperemos que no más, pero ¿es posible? Absolutamente posible que superemos esa barrera. Profesor, ¿y cómo esto se correlaciona con lo que estamos viviendo hoy día? Estamos en vacaciones, en pleno verano. ¿Qué pasa con el turismo, cierto? La gente, obviamente, todos queremos salir de vacaciones, disfrutar de algunas actividades, cierto, que nos saquen de la rutina. ¿Cómo se correlacionan, cierto, estas cifras con el escenario actual y además qué medidas tomar, cierto, para hacer frente a no contagiarnos y a prevenir y a cuidarnos como lo hemos estado haciendo?
Claro, mire, por un lado el verano es favorable porque en general en el verano las enfermedades respiratorias tienden a transmitirse menos, la gente está más al aire libre, eso es bueno. El factor temperatura sé que en algunos virus respiratorios es súper importante, en el caso del coronavirus no es tanto, pero sí es muy importante lo de los ambientes cerrados, así que en ese sentido el verano puede favorecer las cosas. Pero por otro lado, tal como usted dice, hay mucha movilidad de la gente por salir tanto fuera del país, que ahí básicamente ahí donde han venido las nuevas variantes, como dentro del país, una vez que ya, y así ya ocurre, ya se instaló comunitariamente esta nueva Omicron, por lo tanto ya, digamos, ya está instalada. Pero las cosas que, aparte de completar el esquema de vacunación a aquellos que no lo han hecho y estar al día, aquellos que tienen que estar al día, la otra cosa muy importante es el uso de mascarillas digamos, y evitar lugares encerrados, ¿cierto? Eso ha sido súper importante porque esta es una de las gracias, entre comillas, que tiene esta Omicron, es que tiene un mayor nivel de contagio y también se puede contagiar fácilmente por el aire, en lugares poco ventilados. Entonces la ventilación es súper importante. El uso de mascarilla. La mascarilla quirúrgica puede proteger en ambientes relativamente ventilados, pero lo ideal es mascarillas, ¿no es cierto?, la KN95, estas que son de tipo 2 para arriba. Sobre todo aquellas personas que tienen que compartir espacios cerrados y poco ventilados, gente que viaja en avión, es obligatorio, ¿cierto? Prácticamente en todos los países, en todas las aerolíneas se está pidiendo mínimo nivel 2 para este tipo de mascarilla. ¿Ya? El lavado de manos, es decir, lo que hemos venido diciendo desde el principio de la pandemia se sigue cumpliendo acá, con énfasis a ponerse al día con las dosis de las vacunas, que sabemos que es lo que más protege contra, digamos, bueno, más protege lo digo en el sentido de que teniendo en cuenta que siempre va a haber gente que no respeta completamente las indicaciones, ¿ya? Yo diría que la mayoría respeta lo mínimo, pero es cosa de que uno se sube una micro y va a ver que no todo el mundo tiene la mascarilla bien puesta, otros la tienen debajo, vaya a saber uno si esa mascarilla la ha usado todo el día, porque cuando se humedece se pierde efectividad. Así que por eso le digo, las medidas que ya se están hablando, evitar lugares cerrados, digamos, contacto directo con otras personas, ojalá mascarillas digamos, más allá de la quirúrgica, en lo posible, y tener sus vacunas al día, creo que son los aspectos más relevantes que yo podría recomendar. Y con respecto a las cuarentenas, ¿cree que si llegamos a tener esta proyección, si llegamos a tener 10.000 casos diarios, será necesario volver a una medida como esta, ¿cierto? Al confinamiento total. Mire, yo dudo que lleguemos a un confinamiento total, al menos simultáneo en todo el país. Lo dudo mucho. Eh, ¿Por qué? Porque, no, por lo que le decía un poco sobre la letalidad de esta Omicron, no estamos en las mismas condiciones que cuando partimos la pandemia. Hay varios aspectos. Aparte de las vacunas, también, digámoslo, hay que reconocerlo, también hay mucha gente. La mayoría de nosotros quizás se ha topado nuestro sistema inmunitario con alguna variante del virus que ha dado vuelta con las anteriores. Eso también potencia el sistema inmunitario. Y en ese sentido le quiero comentar que si bien incluso las vacunas con mucha menor efectividad que la Pfizer, las vacunas basadas en ARN, mensajero como el caso de la Pfizer y la Moderna, incluso hasta esas vacunas con menor efectividad dejan huella en el sistema inmunitario en algo que se llama sistema inmunitario celular, los famosos linfocitos, ¿ya? Sobre todo linfocitos T. ¿Qué es lo que hacen esos linfocitos? Igual son capaces de detectar a las células que están siendo infectadas y las destruyen para evitar la propagación del virus. Ese tipo de inmunidad queda bastante bien recordado, incluso a pesar del uso de vacunas con menor efectividad. Son los anticuerpos los más sensibles a sufrir caídas importantes con el tiempo. Por lo tanto, a lo que quiero decir, ¿es protección suficiente por sí sola? Quizás no, pero igual no es lo mismo que tu sistema inmunitario se enfrente a algo que ya ha visto, algo parecido que ha visto, a algo que no ha visto nunca. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, más las vacunas, que son, diría yo, lo más importante, claramente la población no se enfrenta a esta nueva variante, digamos, en cero, como ocurrió al inicio de la pandemia. Por lo tanto, veo posible, pero poco probable que lleguemos a cuarentenas totales. Si es posible que retrocedamos a algunos niveles en algunas regiones, probablemente las donde hay mayor cantidad de población de gente y mayor concentración, mayor densidad. Eso sí es posible. Esperemos, eso sí, y aquí está la otra posible buena noticia, esperemos que sea transitorio. Si hay algo que ha demostrado estos contagios con la Omicron, es cosa de ver lo que pasa en Sudáfrica. Sudáfrica ya los contagios van a la baja. Imagínense Sudáfrica, una región donde el porcentaje de vacunación apenas alcanza el 10%. Nosotros tenemos sobre el 90%. Esperemos que así sea, pero la proyección sería que el pic debería ser intenso, pero de poca duración, 4, 5, 6 semanas. Esperemos que se cumpla y recordemos que ojalá que sea así para que lleguemos a marzo, donde se supone que tenemos que volver todo al trabajo y a clase. Ojo, muy importante, los jóvenes, los niños en clase, ojalá que habramos superado este brote, porque si no, ahí sí que yo veo que se podrían tener que tomar ciertas medidas, quizás atrasar las clases presenciales, todo va a depender de cómo evolucione el brote.
pero la mayor parte de la evidencia predice de que este brote debería ser de corta duración. Ojalá así sea. Ojalá así sea, y también recalcar, profesor, usted lo decía, la importancia de las vacunas, pero también las dosis de refuerzo, ¿cierto? Hubo que tomar la medida, ¿cierto? Lo anunciaba en su momento el Ministerio de Salud de la vigencia del pase de movilidad, porque hubo muchas personas, ¿cierto?, que solamente tenían sus 2 primeras dosis para poder tener la dosis de refuerzo, ¿cierto?, esta tercera dosis, ahora una cuarta. La importancia, ¿cierto?, de seguir con este proceso de vacunación que ha sido bastante exitoso en nuestro país, y si usted también cree que esto va a ser finalmente una vacunación que pueda ser anual, ¿cierto?, que sea después algo más parecido a lo que tenemos con la influenza, que vayan colocándose dosis de refuerzo a medida que vaya pasando el tiempo también para ir reforzando nuestro sistema inmune. Justamente, una de las preguntas que más se hacen es si vamos a seguir ad infinitum con este refuerzo. La respuesta es que no, o sea, en base a la evolución que hemos tenido con otras epidemias, o con la misma influenza, como usted menciona, esas famosas que tienen la H y la N por las proteínas que le dan, ¿no es cierto?, los nombres, neuraminidasa se llama aglutinina. Lo que vemos es que las epidemias, una vez que se resuelven, tienden a transformarse en endemias. Es decir, dejamos de tener una enorme cantidad de casos en toda la población y pasamos a tener, en ciertas épocas del año, estacionales, aumento de casos, pero en población específica. Normalmente personas mayores y niños, ¿cierto?, que son los más vulnerables, con un sistema inmunitario más vulnerable. En el caso de los niños, porque el sistema inmunitario está inmaduro, está aprendiendo, y en el caso de los adultos mayores, que sus células envejecen, el sistema inmunitario se basa en células, por lo tanto, si tus células envejecen, tu sistema inmunitario, digamos, tiene menores capacidades. Entonces, esa es la predicción que hay respecto al coronavirus. Se piensa que pronto debería ocurrir esto. De hecho, muchos investigadores ven en la Omicron el principio del fin. No sé si ser tan optimista, pero de repente uno quiere serlo, ¿ah? Ojalá así sea. Es decir, la predicción es que una vez que el virus ya se estableció en la población y empezó a mutar como loco, las variantes que la selección natural va a favorecer para que se queden con nosotros son aquellas de mayor contagiosidad y menor letalidad. Claro, porque póngase a pensar un poco, entre comillas, como lo que le conviene al virus, ¿cierto? Me conviene reproducirme lo más posible, hacer copias de mí mismo. Esa es mi única función en la vida. Por lo tanto, me conviene ser menos letal para que el hospedero alcance a hacer hartas copias de mí y las esparza por todos lados y que sobreviva mejor. ¿Para qué lo voy a matar? ¿No es cierto? Antes de que yo lo contagie y lo mate rápidamente, porque no va a alcanzar a contagiar mucho. Además, la población, al ver que alguien se muere por un virus, obviamente lo va a tomar medidas mucho más fuertes y por lo tanto el virus va a tender digamos, a esparcirse menos. Lo vemos, por ejemplo, con el caso del ébola y otros virus que son muy letales, pero mucho menos contagiosos. Entonces, lo que debería ocurrir con el coronavirus es algo parecido a lo que ocurre, esperemos, con las influencias o incluso con los catarros. Menos letalidad y mayor contagiosidad. En ese sentido, lo lógico sería esperar que posteriormente tengamos solamente vacunas de refuerzo anuales y en población vulnerable o, digamos, profesionales de la salud más expuestos. Esa es la predicción que hay actualmente y, como le digo, la presencia de variantes como la Omicron parecen indicar que es el rumbo que por fin estaría tomando el coronavirus. Nadie se lo puede asegurar, pero basado en la experiencia anterior, ese parece que es el derrotero que va a seguir el virus. Esperemos que así sea. Y lo otro importante que hay que mencionar, uno podría verse tentado a decir, entonces mejor que todo el mundo se contagie de la Omicron, total, tiene baja letalidad, y los que sobrevivamos vamos a quedar, digamos, con más defensa. Pero no es la mejor manera de obtener inmunidad, ¿ya? Porque siempre está la posibilidad de que usted tenga ciertos factores vulnerables que desconoce, y también hay que ser empático, hay que pensar en las personas con cáncer, con VIH, inmunodeprimidos en general, que claramente no van a poder, tienen mucho menos chance de sobrevivir frente a estas infecciones por muy poco letal que sean. Así que, de nuevo, las protecciones que ya estamos hablando, aparte del esquema de vacunación al día, es lo mejor que podemos hacer para mantener una población lo más inmunizada posible. Perfecto. Profesor, ya para ir cerrando, me quedaba con lo que usted señalaba de Sudáfrica, ¿cierto? Y también una de las lecciones del coronavirus tiene que ver con que vivimos en comunidad, que no solo tengo que cuidarme para protegerme a mí, sino que también a quienes me rodean. Y estoy pensando en lo que pasa en otros países, ¿cierto? Como Argentina, que hace algunos días veíamos también la preocupación por la alza exponencial de sus casos. ¿Cómo puede afectarnos a Chile y quizás algunas medidas que haya que tomar o es algo que también poco a poco se va a ir calmando, por así decirlo, ¿cierto?, en cuanto a los contagios? Sí,
Bueno, hay un problema importante de tener países vecinos con los cuales intercambiamos mucha gente. Claramente también es un foco digamos, de contagio y recontagio, pero yo creo que ahí las medidas tienen que ser a nivel de las aduanas, tienen que ser, y de los mismos países, las políticas tienen que ser bien estrictas, ¿ya? Con el PCR tomado, ¿no es cierto?, un par de días antes del vuelo, que sea negativo, ¿no es cierto? Igual yo aconsejaría a todo el mundo que viaje fuera del país, aunque dé negativo siempre, recordemos que hay un periodo que se llama periodo de ventana, ¿ya? En el cual, aunque se aplica más para los anticuerpos, pero también lo podemos aplicar al PCR, en el sentido de que usted puede estar recientemente contagiado, el virus está empezando a crecer en su organismo, pero no tiene cantidad de copias del ARN del virus lo suficientemente altas para ser detectadas por un PCR, pero igual va a estar contagiando. Entonces, yo aconsejo a todos aquellos que vengan del extranjero, pasen por un periodo autoimpuesto de cuarentena, aunque ellos mismos hayan dado negativo, de por lo menos sus 4 días, 5 días, evitar salir, evitar ver gente fuera de las que están en la casa. Un consejo que yo podría dar. Lo otro, usted tocó un tema importante respecto a otros países. La OMS lo ha dicho, ¿eh? Yo creo justamente, en base a la pregunta anterior también, que yo espero que ya de aquí en adelante, cada vez más lejos las vacunas de refuerzo y finalmente ya cuando se transforme esto en endemia, tengamos solamente para la población vulnerable. Entonces hay que empezar a preocuparse desde ya, a colaborar con aquellos países que tienen pobres, que tienen alta cantidad de población y baja porcentaje de vacunación, como la India, como los países de África, porque estos son los principales, fábricas de nuevas variantes. Entonces, ¿qué sacamos los países que estamos mejor con sacar y sacar y sacar nuevas dosis si al final esos países siguen produciendo variantes? Entonces, creo que también llegó el momento de que haya algún plan, alguna organización, podría ser liderada por la OMS, para enviar ayuda a esos países y aumentar, porque en la medida que esos países, no solamente por una cosa humanitaria, que obviamente tiene que estar en primer lugar y digamos empática, sino también por una cosa de salud general del mundo. Lo que sucede en otros países nos va a afectar también a nosotros. Entonces, hay que también yo diría que sería bueno que ir pensando en algún plan para apoyar a esos países con menor porcentaje de vacunación, que claramente con eso vamos a por fin lograr evitar el surgimiento de nuevas variantes. Y también quiero llamar a no... Es súper interesante este tipo de noticias, pero tampoco hay que alarmarse. Salió hace poco en Chipre, en 25 personas detectaron una combinación de la Omicron con la Delta, ¿cierto? No se asusten tanto en el sentido de que veremos qué pasa con esa nueva combinación. Resulta que el virus de la gripe, el virus de la influenza, incluso el VIH, también ellos recombinan entre sí. Usted tiene una célula que está siendo invadida por 2 variantes de virus al mismo tiempo, esos RNA pueden entre ellos recombinar y formar nuevos. O sea, lo que estamos diciendo no es nada nuevo. Otros virus respiratorios y de otro tipo, como el caso del VIH, también recombinan. Lo importante es que esa nueva combinación no sea más contagiosa o más letal. Y todavía no se sabe mucho. Yo también hago un poco el llamado a la calma. Hay que esperar a ver los resultados de esas nuevas variantes. El mismo investigador que descubrió esto en Chipre advirtió que lo más probable es que la Omicron termine desplazando a esta nueva variante combinatoria, porque no parece ser más contagiosa que la Omicron. Entonces, por eso le digo, atento a las noticias, pero tampoco nos alarmemos. Pero bueno, eso es lo que le podía comentar, estar atento, evitar las fake news, mantener digamos, las vacunas al día, evitar, o sea, seguir con los consejos generales de uso de mascarilla y lavado de manos, y evitar los lugares cerrados sin ventilación. Eso es como las recomendaciones, como el corolario que le podría decir al respecto. Ahí están las recomendaciones, todo dicho, todo claro. Profesor, le queremos agradecer estos minutos por ser parte de nuestro programa del día de hoy. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Igualmente, un placer, que esté muy bien. Con Ojo de Especialista, nuestra sección que busca entregarles a ustedes contenido, información, datos relevantes en torno a distintas temáticas. Estamos en enero, ¿cierto? Comenzamos hace algunos días una temática distinta que tiene que ver con el cuidado de nuestra piel. Es por eso que el dermatólogo, ¿cierto?, Rodrigo Lovis, nos cuenta con respecto a qué daños puede producir el sol en nuestra piel, por qué es importante usar filtro solar, cómo cuidarnos durante el verano, es bueno tomar sol, cuánto rato, cuánto tiempo. Bueno, de eso y más en el siguiente material que revisamos acá en Con Ojo Clínico. El daño solar es sumamente importante proteger nuestra piel. Conocemos históricamente el daño solar a través de la ultravioleta y su relación con el cáncer de piel. Sumamente importante, el cáncer de piel con el paso de los años es producido por la radiación solar.
El melanoma tiene un factor genético, pero los cánceres, no melanoma, espinocelular y vasocelular, van directamente relacionados al sol. Ahora, el sol y la piel es mucho más que eso. El sol es beneficioso para la piel porque nos ayuda a proteger con la producción de vitamina D que nos va a prevenir la osteoporosis. Pero no hay que descuidarse y abusar del sol porque junto con la radiación solar vienen los rayos infrarrojos que nos producen calor. Un golpe de calor, un día nublado que no nos protejamos, nos va a producir más transpiración, más humedad y nos puede agravar algunas condiciones de la piel, las dermatitis, los hongos, la irritación de los pliegues. Por otro lado, si ya vemos el calor y vemos la radiación ultravioleta, tenemos la luz visible. Simplemente esto, que me llegue luz. Si yo no estoy con un filtro adecuado, la luz visible va a ir envejeciendo mi piel y puede exacerbar algunas alergias. Con algunos remedios tan básicos como un antibiótico o un antiinflamatorio que voy a tomar por un dolor, me puede empeorar simplemente la luz visible que estoy recibiendo si no estoy con un filtro solar adecuado. Entonces recordemos que el sol nos va a producir un gran beneficio con la vitamina D, nos va a dar mucho ánimo, nos gusta la luz, pero tiene daños. El infrarrojo nos produce calor, que nos puede traer problemas, la luz visible nos va a envejecer y nos puede exacerbar algunas alergias, y el ultravioleta nos puede dar cáncer de piel. Así que te invito a cuidarte, usar filtro solar y tratar de usar sombreros, lentes oscuros y ropa adecuada cuando estás al aire libre. Y estamos haciendo Con Ojo Clínico en Uchile TV, que es una muy buena señal. Lo invito a que no se separe de nuestra sintonía. Vamos a hacer una muy pequeñita pausa para que usted también se pueda informar de parte de nuestra programación. A la vuelta vamos a hablar sobre las altas temperaturas, qué pasa con las olas de calor, cómo cuidarnos, qué recomendaciones tomar, cómo le afecta a niños, también a adultos mayores. De eso y más a la vuelta de esta pausa comercial. Y estamos de vuelta en Con Ojo Clínico. Lo dejábamos anunciado antes de irnos a la pausa comercial, ¿cierto? Las olas de calor desde diciembre en nuestro país, ¿cierto? Se han estado registrando alzas en los termómetros, temperaturas que sobrepasan los 30 grados. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarnos? ¿Por qué se produce esto? ¿Es parte del calentamiento global? Es parte también de lo que nos va a contar en la siguiente nota Francisco Contreras, que nos va a introducir en lo que va a ser nuestra siguiente entrevista. En Chile, la principal causa de muerte, sin contar el COVID-19, que en estos últimos 2 años se ha posicionado en el primer puesto, han sido las enfermedades cardiovasculares, que suman casi 1/3 de las defunciones anuales. Además, la prevalencia de estas también ha crecido en el país, según la última encuesta nacional de salud que realiza el Ministerio de Salud. En el caso de la hipertensión arterial, un 27,6% de la población la padece, mientras que un 23,2% se encuentra con un riesgo cardiovascular alto. A esos problemas también se suma el empeoramiento en cifras de sobrepeso y obesidad. Se trata de un escenario sanitario complejo que se ve exacerbado de manera colateral por otra crisis, el cambio climático y la sequía. Debido a estos fenómenos es que las temperaturas en gran parte del territorio nacional están por sobre la normal, según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile. Así, ya es fácil que en zonas como Santiago, Chillán o Temuco, los termómetros marquen por sobre los 30 grados, lo que viene de la mano con olas de calor, concepto que involucra periodos de más de 3 días con temperaturas por encima del promedio. ¿Cómo impacta este calor extremo a la salud? Según los expertos, es un factor de preocupación debido a la facilidad con la que provoca alzas de presión, deshidratación o sensación de cansancio. Poder hacer frente a estas temperaturas, que difícilmente van a reducirse, es clave para mantener un buen estado de salud. La hidratación, el ejercicio sano, el uso de bloqueador, sombreros y mangas largas, sombrillas y otros elementos se vuelven necesarios para poder abordar el extremo calor. Y en nuestra segunda parte del programa, después de esa nota, cierto, que nos introducía a la conversación, nos acompaña Sebastián Janas. Él es doctor en salud humana y ciencias nutricionales y académico de la Universidad de O'Higgins. Profesor, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado acá de poder hablar con ustedes un poquito sobre las olas de calor.
Eso, la idea es aprovechar estos minutitos. Partamos por lo más general, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos que pueden tener las olas de calor en la salud, ¿cierto?, de las personas. Bueno, primero hay que informar a la gente de que obviamente está este problema del cambio climático, donde se están generando muchas más olas de calor, por lo cual tenemos que tener bastante preocupación sobre cómo cuidarnos al respecto. Las olas de calor lo que pueden producir principalmente es deshidratación de las personas, por lo tanto una de las principales recomendaciones es siempre tratar de mantenerse hidratado. Otro de los problemas con la ola de calor también es la posibilidad de poder insolarse también, si uno está muy, muy expuesto al sol también. Por lo tanto, ahí también se recomienda ocupar factor solar y ojalá que sea un factor sobre los 50. Por otra parte, las olas de calor, diversas olas de calor que han ocurrido en el mundo, han producido bastantes muertes. Por ejemplo, el año 2003 en Europa, cuando hubo esta famosa ola de calor de una semana aproximadamente, se produjeron alrededor de 30 a 50.000 muertes. Por lo tanto, ahí hay distintas recomendaciones para el cuidado de las personas que las vamos a ir conversando a medida que vamos conversando ahí contigo, Maritza. Sí, porque no es lo mismo, ¿cierto?, enfrentarnos a altas temperaturas sobre 34, 35 grados, teniendo, por ejemplo, 30 años, ¿cierto?, a ser una persona adulta mayor con alguna deficiencia cardíaca, pulmonar, de respiración. ¿Qué tipos de personas tienen que tener más cuidado con este factor, ¿cierto?, del calor? ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo? ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿La hidratación? Yo creo que diste justo en el tema. Justamente las personas que son más sensibles al calor o las que pueden tener mayores resultados adversos son los niños y las niñas, como también los adultos mayores o algunas personas que tengan alguna enfermedad, ya sea coronaria, cardiovascular. Específicamente los niños, como tienen mayor superficie por kilogramo de peso, ellos atraen mucho más calor. Y por otra parte, todavía no han madurado completamente su capacidad de sudar, que es una de las capacidades del ser humano que es casi nuestra solamente, a diferencia de los animales que no tienen glándulas para sudar. Nosotros sí las tenemos, por lo tanto, eso nos permite a nosotros liberar mucho más calor. El problema con los niños y niñas o más pequeños es que todavía no han madurado completamente, por lo tanto no tienen esta capacidad como el que tenemos nosotros los adultos sanos de poder sudar con a mayor razón. Por otra parte, los adultos mayores también tienen problemas, también tienen una menor sensibilidad a sudar, por lo tanto también sudan menos, por lo tanto también van a estar aumentando el calor corporal. Y por otra parte, también los adultos mayores tienen un problema bastante de sensación de sed, pierden también esta sensibilidad a sensación de sed, que nuestro cuerpo tiene unos receptores dentro del cuerpo que sensan tanto temperatura como el volumen de la sangre. Ellos pierden un poquito esta sensibilidad, por lo tanto son menos capaces de poder responder o por lo menos de sentir sed y generalmente pueden sufrir algún tipo de deshidratación. Por lo tanto, se les recomienda a los adultos mayores tratar de ir consumiendo por lo menos cada 15 minutos agua, ojalá agua cada 15 minutos, unos 100 a 200 mililitros. Y lo mismo a los niños y niñas también. Partamos por las personas mayores. ¿Qué síntomas pueden afectarlos? ¿De qué manera yo me puedo dar cuenta de que el calor, ¿cierto?, el exceso de calor está causando alguna sensación o algún efecto mayor? No sé, estoy pensando en sentirme ahogado. ¿Qué más podría evidenciar, ¿cierto?, que esta persona lo está pasando mal? Fatiga, especialmente fatiga, una dificultad en poder levantarse, por ejemplo. Calambres también puede ser. Un poquito de náusea, un poquito de mareos también puede ser. Todo eso pues, son pequeños síntomas que podrían decirte que la persona podría estar sufriendo algún tipo de golpe de calor, un poquito de una descompensación con el calor. Ya, ¿y ahí qué hacer? Y en los niños es mucho más difícil, por lo tanto la recomendación con los niños y niñas es a los padres especialmente tratar de recomendarles de que le estén dando agua o algún tipo de líquido, fluido, cada 15 minutos, 20 minutos, que consuman unos 100 mililitros aproximadamente. Es un poquito menos de un vaso de agua, pero que vayan consumiendo eso cada 15 minutos. Y obviamente, si tienen sed, que tomen toda el agua que quieran también. Claro que sí. Y claro, y si estamos frente a esos síntomas, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudar a esa persona? Ya, muy buena pregunta también. Hay distintas
distintas cosas. Si está recién sintiéndose así, lo primero que se recomendaría, por ejemplo, es ponerse paños fríos, por ejemplo. Eso ayuda bastante a bajar la sensación de calor y a que el cuerpo baje también, bajemos nuestra temperatura corporal un poquito, porque otra cosa que característica de los adultos mayores es que tienen mucha más tendencia a aumentar su temperatura corporal más que nosotros los más jóvenes. Por lo tanto, una de las primeras, algunas recomendaciones que hay más nuevas que han salido últimamente es, por ejemplo, tratar de echarse un poquito de agua, spray de agua, cada 5 minutos, por ejemplo, para disminuir esta sensación de calor. Idealmente estar en un ambiente mucho más frío, ojalá con aire acondicionado, pero como eso no es posible en la mayoría de las casas, lo que sí se recomienda, por ejemplo, es tratar de tener un ventilador, por ejemplo, si las temperaturas son menores a 37 grados, el ventilador sirve. A pesar de que hay evidencia que diga que no sirve, hay algunas personas que dicen que no sirve el ventilador, sí sirve, pero hasta los 37 grados. Cuando hay temperaturas sobre los 37 grados, ahí no se recomienda utilizar ventilador. Porque el ventilador lo que hace es un poquito remover el calor un poco del cuerpo y permite que nosotros podamos evaporar nuestra sudoración también. Perfecto. ¿Y me puede provocar un alza de presión, una descompensación el calor? O sea, ¿me sube la temperatura, me empiezo como a sofocar, me sube la presión? Podría, pero lo que produce más que nada es un estrés al corazón, porque generalmente lo que se produce es una deshidratación, por lo tanto hay una baja del volumen sanguíneo. Al haber una baja del volumen sanguíneo, hay un menor retorno venoso hacia el corazón, por lo tanto el corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear la misma cantidad de sangre. Por otra parte, cuando estamos expuestos a temperaturas altas, hay un aumento de la vasodilatación. Por lo tanto, es mucho más difícil para el corazón bombear la sangre a todo el cuerpo, por lo tanto va a tener que generar mucho más fuerza para poder contraerse y para poder derivar todo el flujo sanguíneo hacia el cuerpo. Y eso. Profesor, estamos aprovechando de hacerle todas las consultas porque obviamente nos afecta a todos, ¿cierto? A nuestros abuelos, a nuestros niños, ¿cierto? Y es necesario ir aclarando toda esta duda. Usted me corrige si estoy en lo correcto o no, pero por lo general se nos recomienda, ¿cierto?, tomar 2 litros de agua diariamente en condiciones normales. Pensando en estos días de calor, ¿cierto?, hay que aumentar esa cantidad. La idea es tomar harta agüita, ¿cierto? Agüita helada, buscar algún tipo de refresco. ¿Cómo es la importancia del líquido, ¿no?, frente a un calor tan extremo? Es súper importante. Idealmente tomar mucho más de 2 litros de agua en estos días calurosos especialmente. Y aparte, una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos visto en investigaciones que hacemos con deportistas, es que un gran porcentaje de ellos, 30-40% de ellos, viene deshidratado antes de realizar su entrenamiento. Y eso es algo que se podría extrapolar a la mayoría de la población, es que generalmente estamos más deshidratados en la mañana o cuando despertamos. Por lo tanto, la primera recomendación es a tomar líquido durante la mañana y seguir tomando líquido durante el día. Eso sí, tampoco irse en el exceso de tomar un exceso líquido, porque también eso podría ser perjudicial. Y los alimentos, también hay alimentos que pueden ser más recomendados que otros. Estoy pensando que estamos en temporada de verano, que hay más frutas, ¿cierto? No sé, una sandía, un melón, y también debe haber alimentos que no son recomendables. Pues no sé si comer un plato de poroto con 35 grados sea lo más óptimo, ¿cierto?, para nuestro organismo. No es lo más óptimo, pero la evidencia actual indica de que eso no afecta tanto como otros parámetros. Por lo tanto, idealmente lo que se recomienda es consumir comidas más livianas, verduras, frutas que tengan harto líquido, también estas como las verduras y las frutas que tienen bastante líquido, y también consumir harta agua, pero también idealmente no comer porotos, pero si come tampoco le debería afectar mucho, porque antes se decía que, o se sabe que sube un poquito la temperatura corporal nosotros consumir comidas más pesadas, pero no es tan así. Lo que sí es importante también es, si es que puede también tratar de consumir comidas ricas en sal también, porque eso permite que también podamos mantener nuestra agua dentro del cuerpo también. Perfecto. Aprovechar también, claro, como lo decíamos, las frutas, las verduras, también ahí uno puede ayudarse, ¿cierto?, a tener quizás esta sensación de mayor liviandad. Si me como, no sé, una ensalada, me puede ayudar también a sentirme más fresco, ¿no? Pensando en el calor y en el aumento y en las temperaturas que vamos a tener, que ya es una advertencia, ¿cierto?, que se ha hecho durante este verano. Sí. Bueno,
Obviamente yo creo que es súper importante tratar de consumir más liviano, eso sí, de los días calurosos, como tú hablabas, y especialmente verduras y frutas, como lo habíamos comentado anteriormente. También destacar de que estas olas de calor van a seguir viniendo y van a venir cada vez más seguidas, lo cual es bastante preocupante. Entonces también una de las recomendaciones que también se hace no es solamente a nosotros mismos, sino que también a las autoridades públicas y a los gobiernos locales y gobiernos regionales también, es a tratar de cambiar un poquito la ciudad, a tratar de plantar más árboles, a tratar de hacer ciudades que sean mucho más amigables con nosotros mismos, con las personas, para que, especialmente para estos tiempos de olas de calor, tratar de, ojalá, tener mayor cantidad de árboles, tener menor cantidad de infraestructuras que atrape el calor y genere mucho más calor en la ciudad también. Claro, porque no es lo mismo enfrentar 30, 32, 34 grados en una casa con un patio, ¿cierto? Con un parrón, como es la casa, como la típica imagen que uno tiene de una casa, ¿cierto? Más como de la niñez, a estar en un departamento de 50 metros cuadrados rodeada de edificios en plena ciudad. Eso también puede ayudar, ¿cierto?, a tener más vegetación, lo que plantea usted. Profesor, también preguntarle por la actividad física, esto a raíz de esta lamentable noticia, ¿cierto?, que se conoció hace algunos días en Pucón, con la muerte de este deportista. ¿Es recomendable hacer ejercicio si estamos con un día muy caluroso, buscar mejor otros horarios? ¿Qué podríamos también recomendar a quienes se preocupan de eso? Sí, lo primero que todo es siempre realizar actividad física en general es bueno, por lo tanto acá no, por lo menos desde mi parte y desde mi expertise no voy a recomendar a no realizar actividad física, pero como tú bien indicas, lo recomendable es hacerlo ya sea temprano en la mañana o ya después o casi en la puesta de sol, después de las 7 de la tarde, ahí se podría realizar actividad física, especialmente cuando hay estas olas de calor, cuando tenemos temperaturas sobre los 33, 35 grados, donde puede ser un poquito más perjudicial el realizar actividad física a horas como las 12 del día o en las horas de la tarde. Pero sí recomendar hacer actividad física, y lo importante es tratar de mantenerse lo más hidratado posible porque la tasa de sudoración obviamente va a aumentar, por lo tanto también ahí hay que tomar harto líquido para tratar de volver estos volúmenes sanguíneos a estados normales también. Así es. Bueno, y en el caso de de las personas que practican algún deporte, también hacerse chequeos, porque que yo tenga, no sé, 30, 35, 40 años, no es necesariamente un indicador de que no me va a pasar nada, ¿cierto? Lo veíamos con el caso de este deportista, ¿no?, que murió en la triatlón. Sí, lamentable lo que pasó al deportista. Lamentable no tengo mucha información al respecto, o sea, no podría decir si es que tenía algún problema antes o de haber participado, perdón, en el Ironman. Bastante lamentable la noticia y como fue un paro cardíaco. ¿Ah? Fue un paro cardíaco, claro, un problema al corazón. Sí, fue un paro cardíaco, pero no se sabe la causa de este paro cardíaco, por lo tanto puede haber sido una arritmia, no sé lo que puede haber sido, entonces es difícil ahí opinar al respecto, pero sin embargo, como usted dice, sí es importante hacerse el chequeo médico y tener la autorización del médico para realizar actividad física idealmente. Profesor, ¿qué otras actividades no son recomendables cuando estamos hablando bajo estos parámetros, ¿no?, de calor, de olas de calor? Tomar sol, por ejemplo, tomar mucho sol. Ahí recomendaría tomar un rato, 15 minutos, 30 minutos con factor solar, pero no estar ahí expuesto al sol todo el día, porque eso sí puede ser perjudicial. Lo otro también tiene que ver con la ropa. Ahí es súper importante, porque si nos ponemos mucha ropa no dejamos que nuestro cuerpo pueda evaporar la sudoración, que es la mejor forma que tenemos nosotros para poder liberar el calor. Al ocupar ropa más abrigada o al ocupar polerón, por ejemplo, en días de calor, podemos sudar, pero no permitimos que se evapore el sudor. Y si no se evapora el sudor, va a aumentar mucho más la temperatura corporal. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones es tratar de andar lo más liviano posible en estos días de calor. Obviamente hay personas que trabajan, por ejemplo, en la construcción y que tienen que andar con ropa que sea especial para su trabajo, y a ellos sí se les recomienda realizar la mayor cantidad de descansos posibles, cada 30 minutos hacer un descanso, tomar agua y después seguir. Y si se siente mal esta persona, obviamente que descanse, que trate de hidratarse, trate de buscar alguna otra forma de poder bajar la temperatura corporal, como por ejemplo echarse agua helada, ponerse toallas húmedas y una vez que se sienta mejor, volver a hacer su trabajo.
Claro, estaba pensando, de repente los taxistas uno ve que como andan con el brazo, ¿cierto?, expuesto al sol, se colocan camisas manga larga, o las personas que andan en motos también, ¿cierto?, se protegen de las manos. La importancia también, ¿cierto?, a aplicar bloqueador solar, crema, factor, ¿cierto?, durante varias veces en el día si tengo que andar por el centro caminando, porque uno nota la diferencia entre el sol que uno tomaba cuando, ¿cierto?, no sé, tenía 5 o 10 años y al sol que uno toma ahora, se siente la diferencia de cómo uno al tiro toma un colorcito que puede ser después, claro, dañino por la acumulación. Sí, acá, como tú bien dices, lo importante es cuidarse. Echarse bloqueador solar constantemente cada 3-5 horas. Si es que no tiene bloqueador solar, si es que se le olvidó ponerse, tratar de andar en la sombra lo más posible y no exponerse al sol más de 15 minutos. Eso sí, es importante destacar que también en nosotros, los seres humanos, nacimos para estar afuera, al aire libre también, y también necesitamos un poquito de esta dosis de sol, porque nos permite sintetizar vitamina D también. Por lo tanto, tampoco irse al otro extremo de no salir, sino que salir pero con precaución. Como siempre digo, con equilibrio, pues si todo en la vida tiene que ser con equilibrio, necesitamos igual un poquito de sol por lo que nos señalaba usted. Tenemos una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales, lo quiero invitar a que nos ayude a responder, ¿cierto? Nos llega a través de @uchiletv. Aprovechamos de agradecer a todos los que nos dejan consultas todas las semanas, ¿cierto? Son parte también de esta comunidad que hacemos en Con Ojo Clínico. Valitov nos consulta, si hace mucho calor o siento mucho calor y me mojo la nuca, ya esta parte de acá atrásito, con agua fría, ¿me puedo descompensar? ¿Es bueno, es malo? ¿Se puede producir un choque? Eso nos pregunta ahí nuestra amiga o amigo, ¿cierto?, a través de las redes sociales. No conozco bien la evidencia, pero sí la recomendación es, de hecho, echarse un poquito de agua o algún tipo de líquido frío, ya sea en la nuca, toalla en la frente, por ejemplo. Lo que está viendo también es ponerse toalla en los muslos también, bien heladita, ojalá lo más helada posible en los muslos, también ayuda a bajar el calor. Lo que hace el agua es que permite que baje un poquito la temperatura corporal y después se permita que se evapore rápidamente, por lo tanto estás liberando calor y estás bajando un poquito la temperatura corporal. Por lo tanto, sí es recomendable. Ah, mire, buen dato ese, porque claro, por lo general uno como que tiene calor y se aplica cara así, o sea, agua en la cara o en los brazos, pero claro, quizás en esta parte de acá y en los muslos atrás, más efectivo. Y otra recomendación también que se le hace, y especialmente, por ejemplo, para los adultos mayores, incluso para la gente, también una forma también de bajar el calor o de poder sentirse bien, es poner los pies en agua helada. Eso también ayuda mucho porque por los pies es donde también hay la mayor transferencia de calor también, por los pies y las manos. Por lo tanto, es importante ahí, si uno lo pone en los pies, al tiro uno se siente un poquito mejor y permite también bajar un poquito la temperatura. Quizás aplicar unos cubitos de hielo, estoy dando una idea, usted me corrige, en una fuente, un lavatorio, no sé, algo así donde podamos meter las patitas. Así es, pero también ahí, obviamente que como todo está en equilibrio, si está muy helado también puede generar alguna otra, un poquito de malestar porque puede estar muy helado o mayor vasoconstricción, pero en general no debería tener problema las personas si es que ponen sus pies, en el agua. Profesor, ya para ir cerrando y para quienes se conectan recién a nuestra sintonía, entonces, hidratarnos correctamente, estar muy pendientes de los síntomas en caso de olas de calor, hagamos un resumen, ¿cierto?, de cómo enfrentar de mejor manera las temperaturas más extremas que estamos viviendo, no solo en la región metropolitana, zona central, sino que ya en nuestro país completamente. Sí, hidratarse. Eso es como el número uno, es hidratarse. No lo mayor posible, pero sí harto durante el día, tratar de hacerlo periódicamente. Si tenemos sed, obviamente tomar agua. Para las personas mayores y para los niños, idealmente hidratarse cada 15-20 minutos, porque ellos, por lo menos los adultos mayores, sí que no tienen esta sensación de sed o la tienen más disminuida, por lo tanto a ellos sí recomendarles hidratarse periódicamente. Por otra parte, tratar de mantenerse en la sombra, idealmente o dentro de la casa, ocupar un ventilador si es que la temperatura es menor a 37 grados. Pueden ocupar un ventilador o tratar de buscar espacios donde haya aire acondicionado, por ejemplo, salir incluso al mall o lo que sea, también puede ayudar. Y protegernos, claro, del sol también, porque ahí la radiación está bien intensa. Profesor, le queremos agradecer estos minutos por ser tan explicativo, responder a todas nuestras consultas y desde ya dejarlo completamente invitado para una nueva edición de nuestro programa Con Ojo Clínico. Maritza, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de poder participar de nuevo en el tema que sea y ojalá relacionado con la actividad física, que también es mi especialidad, y la nutrición. Ahí podemos ayudar y hablar de los temas que ustedes quieran. Así será, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Chao. Y en nuestro dato de utilidad, hoy día los queremos invitar a revisar lo que tiene que ver con el subsidio Protege. Este es un subsidio de 200.000 pesos mensuales a trabajadores independientes y dependientes que tengan al cuidado a niños y niñas menores de 2 años y que no cuenten, que no tengan cierto garantizado el derecho a sala cuna de parte de su empleador. Este se encuentra disponible, ¿cierto?, para el primer periodo de este año 2022 y estará vigente hasta el 20 de enero. Para luego dice que obviamente el gobierno anunció también la extensión de este bono por otros 3 meses. Si quieren tener más información sobre este subsidio Protege, ¿cierto?, que decíamos son 200.000 pesos mensuales para las y los trabajadores dependientes e independientes, pueden encontrar más información en el sitio web subsidioalempleo.cl. Ahí ustedes hacen clic donde dice postular al subsidio y ahí van a ingresar sus datos, su RUT, ¿cierto? Les va a pedir también la clave única, que a esta altura ya todos la tenemos por todos los trámites que tenemos que hacer, ¿cierto?, con respecto también a la pandemia, al mismo pase de movilidad. Bueno, ahí usted después selecciona postular y va a poder entonces ingresar todos sus datos para ser parte de esta postulación de este subsidio Protege, que le puede ayudar, contribuir, ¿cierto?, recursos que entrega el Estado para quienes tienen que cuidar a menores, a niños y niñas menores de 2 años. Ese es el dato de utilidad de esta semana en Con Ojo Clínico. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra comunidad en Con Ojo Clínico, agradecerles por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos, por revisar también la información. Recuerden que en el YouTube de la Universidad de Chile ustedes también ahí pueden revisar ediciones anteriores de nuestro programa. Llevamos más de 30 capítulos, le hemos estado acompañando desde el año pasado, ¿cierto?, con entrevistas, con especialistas, con investigaciones para hacer un aporte. Intentamos hacer un aporte, ¿cierto?, en torno a temas de salud. Los dejamos invitadísimos para que sean parte también de la programación completa que tiene nuestro canal y nosotros nos reencontramos la próxima semana con interesantes invitados y invitadas en Con Ojo Clínico. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches.